Buenas tardes a todas y todos. En el marco de la maestría en Administración en Línea, nuestro equipo presentará el tema Enfoques para la Administración del Cambio Organizacional. A continuación, me permito presentar nuestro equipo de exposición. En primer lugar, Rodrigo Andrés Carvajal Candia expondrá lo relacionado con el modelo de Kurt-Lewin, sus etapas, las fuerzas del cambio y el modelo de Kotter. Posteriormente, Óscar Eduardo Ibarra Quesada abordará el tema de la investigación de la acción, sus etapas, beneficios, valores y comparativa. Finalmente, su servidor Esteban Uriel Hernández Cuevas dará inicio a la presentación en la que reflexionaremos sobre las dificultades y estrategias de la administración del cambio. Para comenzar, me gustaría citar la siguiente frase de Kurt Lewin: si deseas verdaderamente entender algo, intenta cambiarlo. Esta idea nos permite reflexionar sobre la importancia del cambio como parte fundamental de las organizaciones y de su desarrollo. Asimismo, me gustaría que se tomaran 10 segundos para reflexionar y dejar un comentario sobre la siguiente pregunta: ¿qué cambios te abruman como empleado dentro de una organización? Como apertura de nuestra exposición, queremos analizar qué modelos organizacionales ayudan a las empresas a adaptarse a los cambios, ya que esto resulta fundamental para mantenerse competitivas. Asimismo, durante la presentación veremos por qué el cambio genera resistencia y analizaremos diferentes enfoques que permiten gestionarlo de forma efectiva. ¿Por qué es tan difícil el cambio? A lo largo de nuestra vida laboral se presentan diversos desafíos que dificultan que la administración del cambio organizacional sea un proceso sencillo. Dentro de este contexto, existen modelos que ayudan a las organizaciones a adaptarse a los cambios, lo cual es fundamental para mantenerse competitivas. Entre estos desafíos se encuentra el propio cambio organizacional, que es una constante en las empresas, es decir, las organizaciones necesitan adaptarse continuamente a nuevas tecnologías, innovaciones, cambios en el mercado y nuevas estrategias de trabajo. Sin embargo, muchas personas prefieren su forma habitual de trabajo porque se sienten cómodas con sus rutinas. A esto se le denomina statu quo o estado de equilibrio dentro de una organización. Un ejemplo claro ocurre cuando en una empresa se decide digitalizar procesos que antes se realizaban en papel. Ante este cambio, algunos trabajadores pueden sentirse abrumados o experimentar miedo al no saber cómo utilizar las nuevas herramientas de trabajo. Por otro lado, la política del cambio nos indica que en muchas ocasiones el cambio proviene del exterior o de nuevos integrantes, ya que quienes forman parte de la organización y cuentan con poder, experiencia, tiempo dentro de ella pueden percibirlo como amenazas a su estatus. Imaginemos que eres contratado en una empresa donde la mayoría de los empleados tienen entre 5 y 10 años de antigüedad. Si llegas con la intención de implementar nuevas ideas, podría ser visto como una amenaza, y esa percepción podría convertirse en un obstáculo dentro de la política del cambio. Además, el cambio radical resulta más amenazador que el cambio gradual. Por esa razón, los líderes con larga trayectoria tienden a ser más lentos al momento de implementar cambios. Por ejemplo, no es lo mismo que una empresa cambie poco a poco su sistema de trabajo, capacitando primero al personal y haciendo ajustes por etapas, a que de un día para otro elimine procesos anteriores e imponga una nueva forma de trabajar. En el segundo caso, el cambio suele generar más incertidumbre, miedo y resistencia entre los empleados y directivos. Precisamente cuando las personas perciben el cambio como una amenaza a su estabilidad, surge la resistencia al cambio y la coerción. Uno de los principales problemas al implementar cambios dentro de una organización es la resistencia de los empleados, ya que las personas pueden oponerse debido al miedo a lo desconocido, a la pérdida del control o a la falta de confianza en la organización. Por ejemplo, si una empresa decide cambiar su sistema de trabajo presencial a uno completamente digital, algunos empleados pueden resentirse porque no dominan las nuevas plataformas, sienten que perderán el control de sus actividades o desconfían de que la organización realmente los apoye durante la transición. Por esa razón, existen mecanismos para enfrentar la resistencia al cambio. Uno de los principales es la coerción, la cual consiste en aplicar presión para que las personas acepten los cambios dentro de la organización. Para ilustrarlo, podemos pensar en un jefe que comunica que el uso de un nuevo sistema será obligatorio y que, en caso de no adoptarlo en el tiempo establecido, podría haber evaluaciones negativas o sanciones administrativas. En este caso, los empleados aceptan el cambio no tanto por convencimiento, sino por la presión que ejerce la autoridad. Este mecanismo tiene ventajas y desventajas. En cierta medida puede considerarse similar a la manipulación, ya que busca que las personas acepten el cambio mediante presión.
Su principal ventaja es que puede ser efectivo a corto plazo, especialmente cuando se requiere una respuesta rápida. Sin embargo, a largo plazo puede generar inconformidad, conflictos, desmotivación e incluso mayor resistencia, porque los empleados no adoptan el cambio por convencimiento, sino por obligación. Además, este mecanismo puede afectar la confianza en los líderes y deteriorar el clima organizacional. Asimismo, la selección del personal es una manera sencilla de facilitar el cambio, ya que permite elegir a individuos y equipos que estén dispuestos a aceptarlo y que cuenten con alta motivación para aprender. En ese sentido, no basta con identificar la resistencia al cambio, también es fundamental comprender qué estrategias ayudan a enfrentarla de forma adecuada. Las estrategias para enfrentar la resistencia al cambio se llevan a cabo mediante un proceso organizado. Primero, identificación de la resistencia. En esta primera etapa se detectan las señales que muestran que los empleados no están aceptando el cambio de manera adecuada. Ejemplo, si una empresa implementa un nuevo software de trabajo y algunos empleados muestran desinterés, errores frecuentes, inconformidad o evitan utilizarlo, se puede identificar que existe resistencia al cambio. 2. Análisis de causas de la resistencia. Después de identificar la resistencia, es necesario analizar por qué está ocurriendo. Esto permite conocer el origen del problema y no solo sus efectos. Ejemplo, en el caso del nuevo software, se puede descubrir que la resistencia surge por miedo a la tecnología, falta de capacitación, inseguridad en el uso de la herramienta o desconfianza hacia el cambio. 3. Diseño de una estrategia de cambio. Una vez conocidas las causas, se deben planear acciones concretas para reducir la resistencia y facilitar la adaptación de los empleados. Ejemplo, si se identifica que el problema principal es la falta de capacitación, la empresa puede diseñar cursos, asesorías, guías prácticas o acompañamiento personalizado para enseñar el uso del sistema. 4. Implementación y ajustes de estrategias. En esta etapa se ponen en práctica las acciones diseñadas y al mismo tiempo se revisa si está funcionando o si necesitan modificaciones. Por ejemplo, la empresa comienza a impartir capacitaciones y a brindar apoyo técnico a los empleados. Si aún persisten dudas o dificultades, se pueden hacer ajustes, como dar más tiempo de adaptación, reforzar la asesoría o simplificar algunos procesos. 5. Consolidación del cambio. Finalmente, el cambio debe integrarse de forma estable dentro de la organización para que no sea temporal, sino parte de la nueva forma de trabajo. Ejemplo, una vez que los empleados ya utilizan el software con seguridad y confianza, la empresa establece su uso como parte normal de las actividades diarias, reforzando su continuidad mediante seguimiento, evaluación y apoyo constante. Retomando lo visto en la primera parte de esta exposición, la administración del cambio organizacional es un proceso complejo, ya que implica enfrentar la resistencia de las personas ante nuevas formas de trabajo. Por ello, resulta fundamental identificar las causas de esa resistencia y aplicar estrategias adecuadas para facilitar la adaptación, fortalecer la aceptación del cambio y mantener la competitividad de la organización. Después de comprender por qué surge la resistencia al cambio y cuáles son algunas estrategias para enfrentarla, es necesario revisar uno de los modelos más representativos en este campo. Modelo de Kurt-Lewin. Uno de los modelos más conocidos para entender el cambio organizacional es el modelo de Kurt-Lewin. Este modelo explica que el cambio dentro de la organización no ocurre de forma inmediata, sino que se pasa por tres etapas principales: descongelamiento, movimiento y recongelamiento. La idea principal de este modelo es que las organizaciones, al igual que las personas, tienden a mantenerse en una zona de comodidad. Cuando una empresa lleva muchos años trabajando de la cierta manera, los empleados se acostumbran a los procesos y a las herramientas en la forma en la que hacen las cosas. Por eso, se intenta implementar un cambio. Muchas veces las personas sienten incertidumbre o resistencia porque significa salir de lo que ya conocen. Este modelo ayuda a entender cómo preparar una organización para cambiar, cómo implementar ese cambio y cómo hacer que se mantenga a largo plazo. La primera etapa es descongelamiento. En esta fase la organización reconoce que es necesario cambiar, así que se busca de las personas entiendan por qué el cambio es importante. Imaginemos que una empresa durante muchos años ha mantenido toda su información en archivos físicos, carpetas y documentos impresos. Los empleados están acostumbrados a buscar información manualmente, revisar papeles y almacenar todo en archiveros. Sin embargo, la empresa comienza a notar que este sistema hace que los procesos sean más lentos y que se pierde información o sea difícil compartir datos entre departamentos. Otras empresas del mismo sector ya están utilizando sistemas digitales y bases de datos, lo que les permite trabajar de forma rápida y eficiente. En este momento la organización se da cuenta que se necesita cambiar. Los directivos comienzan a explicar a los empleados por qué es necesario modernizar los procesos y cómo eso ayudará a mejorar el trabajo diario. La segunda etapa se llama movimiento. Aquí es donde realmente se implementa el cambio dentro de la organización.
La empresa puede comenzar a implementar un sistema digital, almacenar información donde todos los documentos se guarden en forma en línea. Para lograr esto, la empresa tiende a realizar varias acciones: capacitar a los empleados, digitalizar documentos antiguos y asignar responsables para supervisar el uso del sistema. Durante esta etapa es normal que existan algunas dificultades. Algunos empleados pueden tardar más en adaptarse, cometer errores o al usar el sistema sentir que el nuevo proceso es más complicado que al inicio. La tercera etapa se llama recongelamiento. En esta etapa el objetivo es estabilizar el cambio a una nueva forma de trabajar que se vuelva algo más normal dentro de la organización. Una vez que los empleados ya dominan el sistema digital, la empresa puede establecer reglas claras sobre su uso. Por ejemplo, los documentos deberían subirse al sistema de forma digital y ya no se permitirá manejar la información en papel. De esta manera, el cambio se vuelve parte de la rutina de la organización y ya no se percibe como algo nuevo o temporal. Lewin también explica que dentro de una organización existen dos tipos de fuerzas que influyen en el cambio. Por un lado están las fuerzas impulsoras, que son aquellas que empujan la organización hacia el cambio. Estas fuerzas pueden venir de diferentes factores como avances tecnológicos, presión de competencia y cambios del mercado. Por ejemplo, imaginemos que una empresa vende productos a tiendas físicas, pero empieza a notar que cada vez más clientes prefieren comprar en línea. La competencia ya tiene páginas web, aplicaciones móviles donde los clientes pueden comprar fácilmente. En este caso, la precisión del mercado, el cambio y el comportamiento de los consumidores se convierte en una fuerza impulsora que empuja a la empresa a crear su propia tienda en línea. Por otro lado, las fuerzas restrictivas, que son aquellas que intenten mantener la situación actual. Estas pueden ser como el miedo al cambio, la falta de capacitación o la comodidad de trabajar de la forma tradicional. Por ejemplo, algunos empleados pueden sentir preocupación de un sistema de ventas en línea sea más complicado que manejar o que se cambie sus responsabilidades dentro de la empresa. Otros pueden pensar que aprender nuevas herramientas, tecnologías, tomará demasiado tiempo. Estas preocupaciones hacen que algunas personas prefieren seguir trabajando como siempre lo han hecho. Por eso, para que el cambio sea exitoso, la empresa necesita reducir fuerzas restrictivas, por ejemplo, ofreciendo capacitación, apoyo y comunicación clara durante todo el proceso. Modelo de Korter. Otro modelo muy importante para la administración del cambio es el modelo desarrollado por John Korter. Korter propuso un proceso compuesto de 8 pasos que ayudan a implementar cambios de forma organizada dentro de una empresa. Este modelo es muy utilizado porque proporciona una guía clara que los líderes pueden gestionar cambios complejos dentro de las organizaciones. La idea principal es que el cambio no ocurre solo en una decisión, sino que requiere una serie de pasos que preparen a la organización, implementen el cambio y finalmente lo consoliden. Los primeros pasos del modelo de Korter están enfocados en preparar la organización para el cambio. El primer paso es crear un sentido de urgencia. Esto significa hacer que las personas comprendan que el cambio es necesario. Por ejemplo, si una empresa está perdiendo clientes frente a la competencia, los directivos pueden mostrar estadísticas o reportes que demuestren cómo las ventas han disminuido en los últimos años. Al mostrar la información, los empleados pueden entender que si no realizan cambios, la empresa podría enfrentar problemas más serios en el futuro. El segundo paso es formar una coalición de liderazgo. Esto significa reunir un grupo de líderes dentro de la organización que apoyen el cambio. Por ejemplo, el director general, los gerentes y algunos empleados pueden llevar a cabo acciones para impulsar el proyecto de cambio y asegurarse que se implemente correctamente. Este grupo ayuda a motivar a otros empleados y a resolver problemas que puedan surgir durante el proceso. El tercer paso es crear una visión del cambio. Esta visión explica que se requiere lograr un cambio y cuál es el objetivo final. Por ejemplo, una empresa puede establecer como visión convertirse en una organización más innovadora, digital y orientada al cliente. Esta visión ayuda a que otros empleados entiendan hacia dónde se dirige la empresa. El cuarto es comunicar la visión del cambio. Esto significa explicar a todos los empleados cuáles son los objetivos del cambio, cómo se verán beneficiados. Por ejemplo, en capacitaciones, reuniones, presentaciones donde se explique que el cambio ayudará a mejorar la productividad, facilitar el trabajo o ofrecer mejor servicio a los clientes. Los siguientes pasos del modelo de Korter se enfocan en poner en práctica el cambio y consolidarlo. El quinto es eliminar obstáculos. Esto significa que debemos identificar problemas que puedan impedir el cambio y buscar soluciones. Por ejemplo, si los empleados no saben utilizar una nueva herramienta tecnológica, la empresa puede organizar cursos de capacitación o proporcionar tutoriales que aprendan a usarla correctamente. El sexto paso es generar triunfos a largo plazo. Esto significa obtener pequeños resultados que demuestran que el cambio está funcionando. Por ejemplo, si una empresa implementa un nuevo sistema de atención al cliente, puede medir la satisfacción de los clientes después de algunos meses y mostrar cómo ha mejorado el servicio.
Estos pequeños logros ayudan a motivar a los empleados y a demostrar que el cambio vale la pena. El séptimo paso es consolidar las mejoras y continuar el cambio. Aquí la organización sigue trabajando para mejorar los procesos y fortalecer nuevas prácticas. Por ejemplo, después de implementar un nuevo sistema, la empresa puede agregar nuevas funciones, mejorar los procesos o continuar capacitando a los empleados. Y finalmente, el octavo paso es integrar el cambio a la cultura organizacional. Esto significa que las nuevas prácticas vuelven parte de forma normal de trabajar dentro de la misma empresa. Por ejemplo, si una empresa adopta una cultura de innovación, los empleados pueden comenzar a proponer nuevas ideas, mejorar procesos constantemente y utilizar la tecnología para optimizar su trabajo. Cuando el cambio se vuelve parte de la cultura organizacional, es mucho más probable que se mantenga a largo plazo. Ahora pasamos a la investigación de la acción, o también llamada el cambio basado en datos. Este enfoque se basa en recopilar información y analizar los datos antes de la toma de decisiones sobre el cambio. Consta de 5 pasos esenciales: diagnóstico, análisis, retroalimentación, acción y evaluación. En el primero se realiza un diagnóstico en el cual se recopila la información. Después se analiza la información. Luego se comparte la retroalimentación con los empleados o colaboradores. Posteriormente se implementan acciones de cambio y finalmente se evalúan los resultados de estos cambios ejecutados. Ahora que hemos hablado de la investigación de la acción, pasaremos a hablar de sus beneficios. Podemos englobarlos en dos. Uno, el enfoque en problemas reales. El tipo de problema determina la acción. Evitar la trampa de tener una solución, llamémosle favorita, y buscar problemas que se ajusten a ella. En el segundo, reduce la resistencia. Al involucrar profundamente a los trabajadores en el proceso, especialmente en la fase de retroalimentación, estos se comprometen más y el cambio toma su propio impulso. Este enfoque permite trabajar con problemas reales y además reduce la resistencia al cambio porque los empleados participan en el proceso. Pasemos ahora a hablar del desarrollo organizacional. Este es un conjunto de métodos para el cambio que buscan mejorar tanto la eficacia organizacional como el bienestar de los trabajadores. Entre sus características clave podemos decir que se centra en el crecimiento humano y organizacional, valora la colaboración y la participación, y el agente de cambio puede ser externo o interno, pero la colaboración siempre va a ser lo esencial. En sí, el desarrollo organizacional busca tanto la eficiencia de la organización como el bienestar de los trabajadores. El desarrollo organizacional no podría funcionar o no se podría gestionar si no contamos con valores que nos ayuden a impulsarlo. Entre estos valores tenemos el respeto por las personas, que nos dice cómo tratar a los individuos con dignidad. Después, la confianza y el apoyo. Esto ayuda a crear un ambiente de autenticidad y apertura. Luego, la igualdad del poder. Es restar importancia al control jerárquico autoritario. Posteriormente, tenemos la confrontación. Es atender los problemas de manera abierta y no esconderlos. Finalmente, tenemos la participación, que se trata de involucrar a los afectados en las decisiones para asegurar su compromiso. Con esto podemos decir que todos los valores se centran siempre en el individuo o en los colaboradores. Entre los valores principales pues están el respeto por las personas, la confianza, la participación y una comunicación abierta. Para poder concluir esta presentación, hablaremos de una comparativa de todos los enfoques vistos. Tenemos 4 en total. El primero, el modelo de Lewin, por Kurt Lewin, nos hablaba de 3 metáforas. Era descongelar, mover y recongelar. Su enfoque principal era romper el equilibrio y estabilizar el nuevo. Se trataba más que nada de salir de una zona de confort y crear un ambiente nuevo. El segundo, que es el plan de Kotter, por John Kotter, hablaba ahora de 8 pasos. Están estrictamente basados en los 3 de Lewin. Su enfoque principal pues era una guía práctica y detallada para los líderes. El tercero, la investigación de la acción, basado en el método científico, nos hablaba de diagnosticar, analizar, actuar y evaluar. Su enfoque principal eran las soluciones basadas en los datos y la participación. Finalmente, hablamos del desarrollo organizacional. Este tiene como base los valores humanistas, con una metáfora o una referencia al proceso de intervenciones colaborativas y un enfoque a mejorar la eficacia y el bienestar de las personas. Con ello, podemos decir que cada uno tiene características distintas, pero todos buscan al final
facilitar la implementación del cambio organizacional. Ahora que hemos comparado los 4 enfoques que nos ayudan al cambio organizacional, podemos decir que entre ellos no existe un enfoque correcto, pero a menudo se complementan. Que el cambio debe ser planeado y no improvisado. Que el entender y gestionar la resistencia es tan importante como el cambio en sí mismo. La participación de las personas y el uso de los datos aumentan las probabilidades de éxito. Y que el cambio solo es real cuando se consoliden la cultura y los procesos de la organización. En conclusión, el cambio organizacional es un proceso complejo que requiere planificación y participación de las personas. Las organizaciones suelen combinar diferentes modelos dependiendo de sus necesidades. Cuando los empleados comprenden el propósito del cambio y participan en el proceso, las probabilidades de este éxito aumentan. Esto sería todo por nuestra parte. Fuimos Esteban, Rodrigo y Oscar para la clase de liderazgo y comportamiento organizacional. Muchas gracias.